Noticentro 1, CMI. Ministro de Defensa confirma que ya está listo el decreto que prohíbe las armas traumáticas en Colombia. Comenzaría a regir antes de fin de mes. Le contamos todos los detalles de esta restricción. La inseguridad sigue golpeando a los bogotanos. Una mujer fue apuñalada para ser robada en el norte de la capital. Siguen los hurtos y fleteos en Medellín. El exjugador de fútbol Magnelli Torres, víctima de atracadores. Más de 400 uniformados llegan hoy a reforzar la seguridad en Barranquilla, tras amenazas a conductores de servicio público. Grave daño ambiental tras atentado con explosivos a campo de Ecopetrol. Incendio en hospital de Villavicencio deja 2 muertos y al menos un centenar de evacuados. No aparecen cerca de 1000 vacunas contra el COVID-19 en Jamundí Valle. Habla el agente de tránsito que fue criticado en redes sociales por negarse a usar tapabocas. Pánico en Rusia. Aterrizaje forzoso en Siberia deja 4 muertos y una docena de heridos. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. El gobierno ya tiene listo el decreto para prohibir las polémicas armas traumáticas. El ministro de Defensa, Diego Molano, confirmó que la prohibición comenzaría a regir este mismo mes. Luisa Fernández, muy buenos días. ¿Cómo será esta restricción? Luisa, televidentes, buenos días. Según el ministro de Defensa, este decreto se encargará de controlar y en algunos casos prohibir el uso de estas armas traumáticas en el país debido a los índices de delincuencia registrados sobre todo en la capital, en donde estas armas han sido utilizadas para cometer violentos robos en los últimos días. Lo que ha dicho el ministro es que en medio de este decreto habrá algunas excepciones, entre esos deportistas que utilicen las armas para, por supuesto, desarrollar el deporte y también las personas que desean utilizarlas en defensa propia. Sin embargo, estas personas deberán acercarse al comando de las fuerzas militares para solicitar un permiso. De ser aprobados, pues se le entregará el arma luego de ser registrada y debidamente controlada por las autoridades. Temas deportivos o de otro tipo, habrá que pedir en este caso un permiso especial al Comando General de las Fuerzas Militares y en este caso ese decreto comenzará a tener ya vigencia. A partir de esta semana se hicieron las modificaciones y con eso buscamos control de todas aquellas armas no traumáticas, de armas traumáticas que está siendo utilizado por los criminales. Era un requerimiento que se hacía, lo vimos en todos los consejos de seguridad. Cabe aclarar que luego de la expedición de este decreto, que como aseguró el ministro será esta semana, a partir de esta semana comenzará a regir, hay unos plazos, algunos para el Estado y otro para la ciudadanía que ya tienen en su poder armas traumáticas. A la ciudadanía se le da un plazo de hasta 6 meses para que entregue las armas a las autoridades y también al Estado. Si de encontrarse que son armas que están en su uso de guerra o que son de uso privativo, pues no se les devolverá. De lo contrario, si no es así, si solo es para defensa y no tienen intención ni de herir ni de matar a nadie, se les devolverá luego de ser registradas. El plazo para el Estado y para las autoridades es de 8 meses luego de expedido el decreto. Cuando esto se cumpla, debido a estos 8 meses, deberán recoger las armas que ya están alrededor de todo el país y, como les decíamos, hacer el debido registro. Esto obviamente con devolución a los ciudadanos a los que ya se les haya aprobado el permiso por parte del Comando de las Fuerzas Militares. Entre tanto, hablemos de Bogotá, porque ayer se cumplió un mes de la intervención que se realiza a la capital del país y en medio de este mes se han realizado más de 2000 capturas. También el reporte que nos entregan por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá es que 87 armas de fuego han sido incautadas en medio de violentos robos, más que todo, ya sea a comercio y a personas. La reducción en algunos delitos es importante y la que más nos interesa son los de homicidio, robo a personas y lesiones. Esto fue lo que dijo el ministro. De los homicidios, por ejemplo, desde ese periodo de tiempo comparado con el año 2019, vimos ya una reducción en la tasa de homicidios. Vemos una reducción también en la tasa de hurtos y eso es importante. Pero claro, cuando uno ve algunas de las actuaciones criminales y delincuenciales que se ven en los medios de comunicación, pues sigue habiendo una preocupación de los ciudadanos y nosotros no descansaremos hasta que esa tranquilidad retorne, porque esos hechos pues son preocupantes.
Y tenemos las cifras en las manos. Según el Ministerio de Defensa y también la Policía Metropolitana de Bogotá, han sido un mes de intervención, y a comparación al mismo mes de 2019 el homicidio lleva 90 en 2021 en estos días y 88 se registraron en 2019. Es decir, aunque todavía hay un aumento de 2 casos de homicidio, la reducción en medio de ese límite, de ese índice a la alta que se había registrado durante 2021 ha venido bajando. También es importante el hurto a personas, y es que mientras en 2019 se registraron 11.064 en este mes, en 2021 se han registrado 8.326. Luisa, y me quiero despedir con datos de armas traumáticas en el país. Son 400.000 las que están en manos de ciudadanos a nivel nacional, y de esas más de 6.000 han sido incautadas porque se han utilizado en delitos. Con esta información me despido. Sobre las 12 del mediodía tendremos todos los detalles. Continúe usted con más en estudio. Luisa, muchas gracias. Un grave atentado se presentó contra la infraestructura petrolera. 2 explosiones en un campo de Ecopetrol cerca a Barrancabermeja dejan graves afectaciones a la comunidad y al medio ambiente. Alejandra Rincón desde Barrancabermeja nos tiene los detalles. Alejandra, buenos días. Hola Luisa, muy buenas tardes para usted. Y hasta ahora continúa desarrollándose un consejo extraordinario de seguridad entre las directivas de la estatal petrolera y las autoridades de gobierno de Barrancabermeja para profundizar sobre los daños que sucedieron la noche anterior al explotar 2 artefactos sobre la infraestructura petrolera en el sector conocido como Campo 45 de la Cira Infantas. Hasta el momento no se reportan personas heridas, pero sí daños a la infraestructura del oleoducto que transporta el crudo por este sector y asimismo hacia el medio ambiente. Anoche también realizaron algunas labores de limpieza para determinar el grado de afectación que se registró en este pozo petrolero, y de esta manera, en horas de la mañana, el ministro de Defensa, Diego Molano, y el comandante de las fuerzas militares, Luis Fernando Navarro, también se pronunciaron acerca de estos actos delictivos que perturbaron la tranquilidad en la comunidad de este corregimiento de Barrancabermeja, donde atribuyeron hacia el grupo guerrillero del ELN Jesús Darío Ramírez. De esta manera vienen haciendo controles operacionales por parte de las fuerzas militares y se espera el pronunciamiento de lo que sucedió en este Consejo Extraordinario de Seguridad para determinar las medidas que llevarán a cabo y poder controlar el orden público en esta zona rural de Barrancabermeja. Por su parte, Ecopetrol, a través de un comunicado de prensa, rechazó rotundamente estos actos delictivos y también dijo que cerca de 300 pozos aledaños al lugar donde se encontró la afectación quedaron inhabilitados por el momento mientras se supera esta emergencia. Para Noticentro 1 CMI informó Alejandra Rincón. Alejandra, muchas gracias. Y las autoridades lograron en las últimas horas la neutralización de 9 presuntos integrantes del Clan del Golfo en zona rural del municipio de Ituango, en Antioquia. Yussi Chaparro nos tiene los detalles. Yussi, muy buenos días. Hola Luisa y televidentes, buenos días. Esta operación militar, como usted lo decía, se desarrolló en zona rural del municipio de Ituango, norte de Antioquia, en la que participaron no solamente hombres del ejército, sino también de la policía, de la Fuerza Aérea y de la Fiscalía, logrando dar de baja a 7 peligrosos integrantes de la estructura criminal denominada el Clan del Golfo, pero también en esta operación lograron capturar a otros 2 integrantes de esta estructura criminal. Allí en estas operaciones fueron incautadas ametralladoras, pistolas y municiones que pertenecían a este grupo criminal, con el que las autoridades esperan disminuir las cifras de homicidios y también desplazamientos, especialmente los campesinos que se han registrado este último año en zona rural del municipio de Ituango a manos de estos grupos armados. Y en otras noticias de Antioquia, a las 11:01 de la mañana siguen siendo continuos los atracos a mano armada en las calles y establecimientos comerciales de Medellín. La más reciente víctima fue el exfutbolista Magnelli Torres, en donde delincuentes armados llegaron hasta una licorera que es de su propiedad y le robaron sus pertenencias a la demás gente que también se encontraba en ese lugar departiendo con él. Según la policía, aunque son cada vez más frecuentes estos videos grabados por cámaras de seguridad y también por los celulares de los ciudadanos, hay una disminución en los hurtos en la capital antioqueña.
Y finalmente, en otras noticias de Antioquia, lo que sí sigue en aumento es el costo del pan. En diferentes establecimientos comerciales, los panaderos y también los clientes manifiestan que hay un aumento considerable entre los 300 y los 500 pesos por la unidad de cada producto, debido también al alza que presentan algunos insumos como el aceite, el azúcar y la harina, y que por eso han tenido que subir algunos de los precios, no solamente del pan, incluso también en algunos de estos productos han tenido que disminuir el gramaje para poder no tener estas pérdidas considerables. Más adelante en minutos tendremos estas noticias desde Medellín. Así es, Yusi, gracias. Y un incendio en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Departamental de Villavicencio deja un menor de edad fallecido y más de 200 evacuados. Los servicios de urgencias y consulta externa del centro médico se encuentran fuera de servicio. Aunque las autoridades aún investigan las causas de la conflagración, se instaló un puesto de mando unificado en el que determinaron declarar la alerta roja hospitalaria, toque de queda y ley seca nocturno en Villavicencio desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del próximo jueves 19 de septiembre. Y el alcalde de Jamundí alertó sobre la pérdida de casi 1.000 vacunas contra el COVID-19 en el hospital piloto de ese municipio. Sebastián Bedoya, muy buenos días. ¿Qué dicen las autoridades? Hola Luisa, televidentes, muy buenos días. Las autoridades explican que están investigando para descubrir dónde se encuentran estas 969 vacunas anti-COVID que se perdieron de los registros del hospital piloto luego de ser asignadas para continuar con esta fase de inmunización a todos los habitantes del municipio de Jamundí, sur del Valle del Cauca. También el alcalde de este municipio, Andrés Felipe Ramírez, denunció irregularidades, por ejemplo, en la firma de los consentimientos. Aseguró que pudo constatar que varios funcionarios llenaron esto por su cuenta propia para poder asignárselos a personas que no correspondían a la población asignada para recibir los biológicos. Varios funcionarios han sido retirados de su cargo mientras avanza esta compleja investigación que adelanta tanto la Secretaría de Salud Departamental como la de Jamundí en conjunto con funcionarios del Ministerio de Salud. El alcalde de Jamundí también advirtió que una de esas funcionarias formaba parte del personal de la salud, pero se vacunó cuando no era su turno. Ella estaba adscrita a la Secretaría de Salud de este municipio. La funcionaria fue retirada de su cargo. Además explica que por estos retiros de funcionarios han acusado a la administración de estar realizando lo que denominan como una masacre laboral o una crisis financiera, a lo que el mandatario explicó que no se trata de ninguna de estas dos problemáticas, sino que son decisiones debido a las irregularidades que están detectando en las investigaciones que adelantan en el hospital piloto de Jamundí. Lo más preocupante es la pérdida de estas 969 vacunas contra el COVID-19. Y ahora cambiamos de información. Observen estos videos en pantalla. Son los momentos en que varias personas agreden a un sujeto que lo señalaban de estar atracando en la zona, en el oriente de Cali, en el barrio El Vallado. Estas personas decidieron tomar su justicia por mano propia. Esta también se repitió, pero esta vez en el sur de Cali, sobre la avenida Cañas Gordas. Uno de dos presuntos ladrones por poco son linchados por la comunidad, patadas, golpes con todo tipo de objetos. Algunos habitantes de la ciudad dicen que aunque esto no se justifica, explican que muchos de ellos deciden hacer este tipo de agresiones violentas contra las personas señaladas de ser ladrones debido a que la justicia no les dicta una sentencia y no les entrega una verdadera justicia en el momento de capturarlos. La Policía Metropolitana de Cali intervino en todos estos campos para prevenir mayores agresiones a estas personas que fueron conducidas finalmente a una estación para su respectiva judicialización. Y finalizamos porque habló el agente 501, el involucrado en un bochornoso espectáculo con una conductora cuando ella le reclamaba colocarse el tapabocas. El agente dijo que él no se puso el tapabocas porque le causa alergia y que la conductora no mostró todo el video, puesto que él también fue víctima de agresiones por parte de ella y de su acompañante. Además aseguró que él usa el tapabocas cuando atiende cualquier tipo de requerimiento de tránsito o atiende algún tipo de siniestro u otro procedimiento de la Secretaría de Movilidad, pero se lo retira cuando no se encuentra con personas debido a que esto le causa una alergia. Entre tanto, la dependencia encargada de la Secretaría de Movilidad se encuentra realizando la respectiva investigación disciplinaria por este bochornoso espectáculo. Con esta información nos despedimos desde el centro de Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1.
CMI. Sebastián, muchas gracias. Con esta información hacemos una pequeña pausa en Noticentro 1 CMI, pero al regresar espera. Barranquilla refuerza su seguridad tras amenazas a conductores de servicio público. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. La Policía Nacional inició una intervención en Barranquilla y el área metropolitana para contrarrestar la ola de atracos y amenazas que golpea al sector transportador en la capital del Atlántico. Jorge, muy buenos días. ¿Dónde se concentrará esa actividad? Muchas gracias, Luisa. Muy buenos días. Se trata de una intervención general que comprende 16 zonas de la ciudad de Barranquilla y el área metropolitana, zonas vulnerables para el delito. ¿Cómo se va a trabajar en este sentido, Mayor General Julio César González Bedoya? Muy buenos días. Bueno, muy buenos días. Un saludo muy especial. Decirle a Barranquilla y a su área metropolitana, con los municipios del Atlántico que están aledaños, decirles que venimos con 1.266 policías a apoyar y a trabajar por la seguridad y convivencia ciudadana. Vamos a estar enfocados a la parte del control, a la parte de la disuasión y a la parte de la investigación criminal. Con este componente les vamos a decir a los delincuentes que vamos a judicializarlos, que los vamos a llevar ante la autoridad competente y vamos a hacer que paguen por sus delitos. Pero también les vamos a decir a las ciudadanías que pueden sentirse más tranquilos, que pueden ir a los restaurantes, que pueden ir a disfrutar de un momento de esparcimiento con tranquilidad. Y quisiera también decirles a todos los ciudadanos que estamos abiertos para que nos den la información, para que nos recibamos en todo ese conglomerado de información que ellos puedan tener, nos lo entreguen a nosotros como policías para nosotros hacer los diagnósticos respectivos y generar las estrategias. Además de la delincuencia común, se retomó el tema de la extorsión en Barranquilla y el área metropolitana desde la semana anterior. Inclusive en el fin de semana hubo un atentado contra una estación de buses del servicio de transporte urbano. ¿Qué dice usted a los transportadores generales? Bueno, decirles a los transportadores que ya hay un grupo que está interviniendo precisamente esa situación y que ya vamos por muy buen camino. De la Dirección General de la Policía se ha delegado al señor Mayor General Director de Antisecuestro para que se ponga al frente de la situación, y mi general va a venir el día de hoy a Barranquilla con un grupo especializado y vamos a dar los resultados, queriendo Dios, antes de que termine la semana. Muy amable, el mayor Julio César González Bedoya es el comandante de la Regional 8 de la Policía. Son 460 hombres adicionales a los que se tiene ya aquí en la ciudad de Barranquilla. 300 vienen de diferentes regiones de la costa norte de Colombia y el resto viene del personal de inteligencia de la Dirección Nacional. Más adelante, Luisa, tendremos otros detalles de esta noticia desde la capital del Atlántico. Así es, Jorge, muchas gracias. Y un nuevo hecho sicarial se presentó en las últimas horas en Cartagena. La víctima es un joven de 25 años. Tatiana, muy buenos días. ¿Cómo se presentaron estos hechos? Luisa, televidentes, muy buenos días. Según testigos, llegaron motorizados y acabaron con la vida de este joven de 25 años de edad en hechos confusos muy cerca a su residencia en el barrio Nuevo Bosque, tercera etapa. Fue identificado como Carlos Mario Quiseno, de 25 años de edad, y según los familiares, este joven, futbolista, deportista, no tenía inconvenientes con ninguna persona y no se le conocían problemas, por lo que piden justicia por parte de las autoridades y que se pueda capturar a los responsables de este hecho. Este suceso ha causado consternación en la comunidad de Nuevo Bosque, puesto que este joven era muy conocido y también por ser alegre en esta comunidad. Este otro hecho similar también se presentó en el barrio El Pozón, esta vez contra un joven de 27 años de edad conocido como Manuel Castillo, de 27 años. Sin embargo, los sicarios no pudieron acabar con la vida de este joven, que fue trasladado hasta la clínica Madre Bernarda. Para ambos hechos, las autoridades aún no han dado mayores detalles. Lo que han dicho es que se encuentran tras la búsqueda de los responsables de este hecho. La comunidad sigue insistiendo a la Policía Metropolitana de Cartagena a aumentar los controles en los barrios de la ciudad, sobre todo en la parte sur, en donde se presentan la mayoría de sicarios. Por ahora es toda la información desde Cartagena.
En 2020, Colombia fue el país con más defensores ambientales muertos. El kirchnerismo sufrió una catastrófica derrota en las primarias en Argentina y un aterrizaje forzoso en Siberia cobra la vida de 4 personas. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. La ONG Global Witness publicó su informe anual sobre ataques a líderes ambientales y señala que durante el año pasado los asesinatos llegaron a una cifra histórica de 277. La organización expresa su preocupación porque casi 3 de cada 4 ataques ocurrieron en Sudamérica y Centroamérica. Pero además es Colombia el país que tiene casi la tercera parte de esos asesinatos, con 65 ambientalistas que fueron atacados en ese periodo. De esa forma, es por segundo año consecutivo el país más letal para quienes se dedican a profesiones relacionadas con el activismo ambiental, seguido por México con 30 asesinatos y Filipinas con 29. Otras de las naciones afectadas son Brasil, Honduras y Guatemala. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hizo un llamado sobre lo que está pasando con el calentamiento global y el peligro que significa para las personas. As these environmental threats intensify, they will constitute the single greatest challenge to human rights in our era. La comisionada expresa que eso vuelve a las personas más vulnerables y por eso plantea incluso la posibilidad de empezar a emitir visados humanitarios cuando ya no sea posible adaptarse a los cambios medioambientales en los países de origen. Con casi la totalidad de las mesas escrutadas, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner sufrió una dura derrota en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en Argentina. Sus candidatos perdieron en 17 provincias. Su partido, el Frente de Todos, que presentó las primarias como un plebiscito de la gestión, sufrió un duro revés en las urnas, incluso en distritos que históricamente le son favorables, como las provincias Santa Cruz y de Chaco. Por importancia política y densidad demográfica, el traspié en la provincia de Buenos Aires provoca un impacto especial. El territorio que en 2019 había sustentado la victoria presidencial de Alberto Fernández no solo se dio vuelta, sino que entregó algunos datos inesperados hasta por los encuestadores del gobierno. El kirchnerismo perdió en 7 de las 8 secciones electorales. A primera hora de hoy concluyeron las labores de rescate vinculadas al aterrizaje forzoso en Siberia, producido este domingo y a consecuencia del que han perdido la vida 4 personas y otras 12 han resultado heridas. Un avión de pasajeros modelo L-410 tuvo que realizar una maniobra de emergencia con 16 personas a bordo. Más tarde, la Fiscalía de Transporte Regional ha precisado que entre los muertos se encuentra un tripulante y 3 pasajeros. En relación con el accidente, se ha abierto una causa penal por violación de las normas de seguridad de exploración del transporte. Cerca de 200 personas se manifestaron en Madrid, España, contra la visita del presidente colombiano Iván Duque, programada para el próximo 16 de septiembre. El mandatario llegará a la capital española para participar en la Feria del Libro, de la que su país es invitado de honor. Sin embargo, los activistas convocados por el periodista y crítico del gobierno Daniel Mendoza reprochan la presencia de Duque por la violencia en las protestas antigubernamentales de los últimos meses. Ministro de Defensa confirma que ya está listo el decreto que prohíbe las armas traumáticas en Colombia. Comenzaría a regir antes de fin de mes. Le contamos todos los detalles de esta restricción. La inseguridad sigue golpeando a los bogotanos. Una mujer fue apuñalada para ser robada en el norte de la capital. Siguen los hurtos y fleteos en Medellín. El exjugador de fútbol Magnelli Torres, víctima de atracadores. Más de 400 uniformados llegan hoy a reforzar la seguridad en Barranquilla tras amenazas a conductores de servicio público. Grave daño ambiental tras atentado con explosivos a campo de Ecopetrol. Incendio en hospital de Villavicencio deja 2 muertos y al menos un centenar de evacuados. Mortal accidente de tránsito en la troncal del Caribe. 6 personas fueron arrolladas. No aparecen cerca de 1000 vacunas contra el COVID-19 en Jamundí. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. El ministro de Defensa, Diego Molano, reveló detalles del decreto que prohibirá las armas traumáticas en el país. Luisa Fernández, muy buenas tardes. ¿Cuándo y cómo comenzará a regir esta prohibición?
Luisa, buenas tardes. Según el ministro de Defensa, comenzará a regir a partir de esta semana. Entre los detalles está que los deportistas y los civiles que utilicen este tipo de armas para defensa personal deberán solicitar un permiso en el comando de las fuerzas militares. De ser aprobado, luego de un registro realizado por el Estado, se le devolverá su arma. Sin embargo, si se considera que las armas son de uso de guerra o privativo, será un proceso de incautación y de judicialización. Todavía no se sabe cuáles serán las sanciones ni tampoco por qué tipo de delitos serán procesados. Este es el informe. Esta semana será expedido el decreto que regulará el uso de armas traumáticas en el país. Según el Ministerio de Defensa, en el territorio nacional están en uso más de 400.000 armas de fogueo. Con esta decisión se prohibirá el porte y uso de estas armas, a excepción de deportistas y civiles que soliciten un permiso al Estado y sea aprobado. Y ese acto lo que busca es una restricción y una prohibición para el uso, para todo aquello que no es factible utilizarlo como temas deportivos o de otro tipo. Habrá que pedir en este caso un permiso especial al Comando General de las Fuerzas Militares y en este caso ese decreto comenzará a tener ya vigencia a partir de esta semana. Pero, ¿cómo se regulará el uso de las armas que ya están en manos de la ciudadanía? El decreto indica un plazo de 8 meses para su registro. La autoridad competente será responsable de recoger las armas traumáticas de uso civil de defensa personal en el numeral 3 del artículo 3 del presente decreto, que se encuentran en poder de la ciudadanía, de los importadores y de los servicios de vigilancia y de seguridad privada para ser marcadas y registradas. Las que sean consideradas de uso privativo, sin embargo, sean utilizadas por civiles, traerán sanciones. A partir de la expedición de este decreto y hasta dentro de los 6 meses siguientes a su publicación, las personas naturales o jurídicas propietarias de armas traumáticas que cumplan con las características de armas de guerra o uso privativo y de uso restringido deberán entregarlas al Estado so pena de su incautación y judicialización. El proyecto de regulación surgió por el uso de estos elementos en medio de robos violentos, donde estos delincuentes y criminales utilizan armas traumáticas o porque las modifican para afectar la integridad y ya no utilizan artefactos solo para este tipo de actuación que eran más usos deportivos, sino que los modifican para utilizar, por ejemplo, en las balas de metal nuevamente y no de goma y afectar así la integridad de nuestros policías y de los miembros de nuestra fuerza pública, como lo hemos visto. Estas armas las quieren meter por el rango del arma de fuego porque utiliza pólvora, pero no es la misma munición que utiliza. De pronto, si puedes ver, esta es una munición de fuego y esta es la munición que utiliza la pistola. Una pistola, como podemos ver, aquí entra la munición traumática, pero una munición real de fuego nunca va a entrar entre la pistola. Para expertos en seguridad, la decisión se tomó tarde. Esto no va a tener un gran impacto en materia de seguridad ciudadana, porque las bandas y las estructuras del crimen organizado ya tienen esas armas en su poder y también el mercado negro de armas que hay en Colombia es uno de los más grandes en todo el hemisferio. En 2021 se han incautado 6.569 armas traumáticas. Precisamente en Bogotá, en medio de un mes, se han incautado 242 armas traumáticas. ¿Cómo avanza la intervención especial en Bogotá? Al siguiente informe les contamos. Se cumple un mes de la intervención realizada en Bogotá para contrarrestar la inseguridad. El balance da cuenta de 1.944 capturas en 21 operaciones permanentes. Se han reportado en este mes 90 homicidios, 8.326 hurtos a personas y 1.664 lesiones personales. La comparación de los homicidios, por ejemplo, desde ese periodo de tiempo comparado con el año 2019, vimos ya una reducción en la tasa de homicidios. Vemos una reducción también en la tasa de hurtos. Pese a la reducción en algunos delitos, la percepción de inseguridad de los capitalinos aumenta al registrarse hechos como este. Una mujer en la localidad de Chapinero fue atacada por 2 delincuentes mientras paseaba a su perro. La víctima fue trasladada a un centro médico por las múltiples heridas con arma blanca. No estamos satisfechos porque sabemos que aún hace falta, los ciudadanos tienen preocupación, hay intranquilidad y sobre todo con esos hechos que son evidenciados en los medios de comunicación, pero la realidad es que está actuando nuestra Policía Nacional de forma contundente día y noche y no vamos a salir de esta actuación en Bogotá hasta que logremos recuperar la tranquilidad de los bogotanos.
1.523 uniformados refuerzan los operativos de seguridad en la capital colombiana. Entre tanto, el hurto también a automotores y bicicletas sigue en aumento. Desde el centro de Bogotá, Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Luisa, muchas gracias. Y un grave atentado se presentó contra la infraestructura petrolera. 2 explosiones en un campo de Ecopetrol cerca de Barrancabermeja dejan graves afectaciones a la comunidad y al medio ambiente. Alejandra Rincón desde Barrancabermeja nos tiene los detalles. Alejandra, buenas tardes. Hola Luisa, muy buenas tardes para usted y hasta ahora le cuento que sigue desarrollándose un consejo extraordinario de seguridad donde participan las directivas de la estatal petrolera junto con las autoridades de gobierno de Barrancabermeja. Allí se encuentran profundizando sobre la situación de orden público que ocasionó la noche de ayer la explosión de 2 artefactos que dejaron inhabilitada una infraestructura de la estatal petrolera. También debemos resaltar que en este momento Ecopetrol aseguró en un boletín de prensa emitido a los medios de comunicación que cerca de 300 pozos se encuentran sin funcionamiento, aquellos que están aledaños a la zona de afectación y que se produjo daños al medio ambiente en esta zona rural de Barrancabermeja. Para Noticentro 1 CMI informó Alejandra Rincón. Alejandra, muchas gracias. Y un grave incendio se presentó en el hospital de Villavicencio, causando la muerte de al menos una persona y la evacuación de al menos un centenar. En la capital del Meta se encuentra Reinel Moncada. Reinel, muy buenas tardes. Luisa, buenas tardes. Pues el incendio en el Hospital Departamental de Villavicencio dejó un bebé muerto, la unidad de cuidados intensivos totalmente calcinada y el traslado de más de 300 pacientes a otros centros clínicos debido a la afectación que sufrieron las unidades donde estas personas se encontraban. Las autoridades han dicho que muy posiblemente el incendio lo provocó un cortocircuito en una de las máquinas que se encontraban en la unidad de cuidados intensivos. El alcalde de Villavicencio decretó las alerta roja y va acompañada de toque de queda y ley seca, que el toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana hasta el próximo jueves. Las autoridades han dicho que todas las atenciones en urgencias, todas las atenciones que presta el Hospital Regional de Villavicencio están suspendidas debido a la afectación por parte del incendio. Esta es toda la información que se produce aquí desde Villavicencio con Reinel Moncada. Sigan ustedes con más información en Noticentro 1 CMI. Reinel, muchas gracias. Y siguen los hurtos y los fleteos en Medellín. Un popular exjugador de fútbol se convirtió en la más reciente víctima. Yusi Chaparro tiene los detalles. Yusi, buenas tardes. Hola Luisa, buenas tardes. Se trata de Magnelli Torres, quien se encontraba en su establecimiento comercial, una licorera del barrio San Germán, cuando fue atracado por hombres armados. No solamente él, sino también quienes departían en el lugar. Estos son algunos casos de atracos a personas en establecimientos comerciales y calles de Medellín. Son frecuentes los videos en los que delincuentes armados intimidan a sus víctimas y se llevan sus pertenencias. El más reciente fue el robo al exfutbolista Magnelli Torres en su licorera en el barrio San Germán. Ya tenemos adelantada una investigación especialmente sustentada en videos y en los medios tecnológicos que tenemos para adelantar las investigaciones. Acá es importante instaurar las respectivas denuncias. La percepción de los ciudadanos es una alta inseguridad y muchos sienten temor en las calles. Sin embargo, la policía dice que hay disminución. Mucha inseguridad. Tiene que estar mirando para todas partes, mirando quién está al lado de uno. En el hurto a comercio en el área metropolitana tenemos menos 1.257 casos con respecto al 2020, un 30% de disminución. Según las autoridades, el 50% de los atracos que se cometen en la ciudad son con armas traumáticas, por lo que esperan acoger pronto la reglamentación para prohibir su porte. La policía insiste en que es necesario que se hagan las respectivas denuncias para así esclarecer los casos. Esto desde Medellín, Yusi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Yusi, muchas gracias. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero al volver a Noticentro 1 CMI, el ministro de Salud explica qué podría pasar con los niños a los que le aplicaron la vacuna incorrecta en Pereira. Volvemos.
Seguimos en Noticentro 1 CMI. El gobierno nacional aseguró que no hay riesgo para la salud de los jóvenes que por error fueron vacunados en Pereira con Sinovac. El presidente Duque y el ministro Fernando Ruiz hablaron sobre el tema. Carlos Ruiz está en la Casa de Nariño. Carlos, ¿cuál fue la reacción del gobierno nacional frente a este caso? Buenas tardes. ¿Qué tal? Un saludo cordial para usted y para los televidentes. El presidente de la República y el ministro de Salud reconocieron que fue un error, pero que no hay ningún riesgo para los niños que fueron vacunados en Pereira con Sinovac, a pesar de que este fármaco no está autorizado para menores de 18 años. El ministro y el presidente hablaron a los periodistas durante un acto en la zona franca de Fontibón, donde en las bodegas del Ministerio de Salud, el Reino de España hizo donación de 946.000 dosis de Sinovac para los colombianos. El ministro de Salud fue insistente en señalar que hubo un error de procedimiento, pero que no hay riesgo para los menores. Ningún problema de seguridad, la vacuna de Sinovac es igualmente segura en menores de acuerdo con los estudios de seguridad de fase 2 realizados hasta ahora. ¿No se ha aprobado? Pues sí, hay un error evidentemente ahí, frente a la indicación, pero no hay problema de seguridad con los estudios de seguridad que se han hecho a nivel mundial. Por su parte, el presidente Iván Duque le pidió al ministro de Salud que hoy mismo expidiera una resolución aclarando cuál es el procedimiento que se sigue para los menores de 18 años que deben ser inmunizados contra el COVID. Hay un error, como lo dice el ministro, y eso no debe ocurrir. Por eso hoy lo que se va a hacer es una reafirmación de cuáles son las orientaciones de aplicación. Pero frente a la preocupación que se puede derivar de si eso trae alguna afectación en la seguridad o pone en riesgo a los niños, yo creo que lo importante es lo que está diciendo el ministro, el parte de tranquilidad de que no hay un aspecto de inseguridad, pero obviamente es claro que el error se presentó y por eso hoy también lo que esperamos es que salgan orientaciones muy claras del Ministerio de Salud con el equipo epidemiológico y el equipo de vacunas. Ayer llegaron al país 2 millones de vacunas de Sinovac. Con estas donadas por España y con 3 millones más de varias farmacéuticas que llegarán esta semana, el gobierno nacional considera que en las próximas horas se va a restablecer la normalidad en el Plan Nacional de Vacunación. Con Carlos Ruiz desde la Casa de Nariño, Noticentro 1, CMI. Carlos, muchas gracias. España extraditó hoy a Luis John Castro Ramírez, alias El Zarco, confeso reclutador de falsos positivos. En este momento está en vuelo desde Madrid hacia Bogotá Luis John Castro Ramírez, alias El Zarco, quien tendrá que responder ante la justicia colombiana por el reclutamiento de 17 personas que después fueron asesinadas y presentadas por el ejército como guerrilleros muertos en combate. Alias El Zarco también fue miembro del ELN y había huido a España, donde fue capturado hace 6 años. Había fugado del centro carcelario aquí en Colombia, huyó hacia España, había sido capturado y por trámites de orden jurídico en España fue puesto en libertad y nuevamente solicitado en Colombia, por lo cual fue recapturado en España. En Colombia tendrá que responder por concierto para delinquir y homicidio en persona protegida. El alcalde de Jamundí alertó sobre la pérdida de casi 1.000 vacunas contra el COVID-19 en el hospital piloto de ese municipio. Sebastián, muy buenas tardes. ¿Qué dicen las autoridades? Hola Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Las autoridades adelantan las investigaciones respectivas. Un equipo de la Secretaría de Salud del Valle de Jamundí, acompañados por funcionarios del ministerio, se encuentran adelantando la revisión de cifra a cifra de cada persona vacunada para determinar la ubicación exacta de estas 969 vacunas perdidas. Las autoridades le perdieron la pista a más de 900 vacunas anti-COVID que fueron asignadas al Hospital Piloto de Jamundí, según lo reveló la alcaldía de dicho municipio. El 14 de julio, en cruce de bases de datos que realizó la Secretaría de Salud Municipal, se encontró que faltaban 969 vacunas sin reportar, por lo que se notificó inmediatamente al hospital y se le solicitaron verificar las bases de datos para encontrar las 969 personas a quienes se le habría aplicado la vacuna y que no estaban reportadas. Además, la administración denunció presuntas irregularidades en el proceso de vacunación desde la fase 1, como la inoculación a personas que no formaban parte de la población priorizada y errores en la documentación. El líder del proceso de vacunación del hospital aceptó que llenaron consentimientos informados por sí mismos, incurriendo en una falta gravísima, como es la falsedad de documento público, entre otras irregularidades en el archivo y digitación de la información. Algunos funcionarios han sido removidos de sus cargos tras los hallazgos e igualmente la Secretaría de Salud de Jamundí, del Valle y un equipo del ministerio adelantan las respectivas indagaciones para ubicar el paradero de las vacunas.
El alcalde de Jamundí también advirtió que si encuentra a más funcionarios involucrados en estas irregularidades, no dudará en cambiarlos para evitar que se repitan ese tipo de casos como la pérdida de estas vacunas. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. Con esta información hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar espere. Tragedia en Santa Marta. Conductor arrolla a al menos 6 personas en la troncal del Caribe. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Un mortal accidente de tránsito se presentó en la troncal del Caribe. Al menos 6 personas fueron arrolladas por un conductor. En Santa Marta se encuentra Gabriel Padilla. Gabriel, adelante. Luisa, muy buenas tardes. La ciudad de Santa Marta amaneció hoy con una noticia muy lamentable, ya que 6 jóvenes perdieron la vida al ser arrollados por un vehículo. El hecho ocurrió en el corregimiento de Gaira, en la doble calzada que conduce desde Santa Marta hacia el municipio de Ciénaga. De acuerdo a informaciones de las autoridades, los jóvenes se encontraban departiendo en una fiesta familiar y a las 4 de la madrugada decidieron irse hacia sus casas, pero no subieron por un puente peatonal que debían coger, sino que tomaron la decisión de marchar por la parte izquierda de alta velocidad de esta doble calzada que es la troncal del Caribe. El joven que manejaba el vehículo, las autoridades dicen que le hicieron la prueba de alcoholemia y le hallaron el 2º grado de alcoholemia en su cuerpo, motivo por el cual este conductor logró ser linchado por parte de la ciudadanía del corregimiento de Gaira, pero se encuentra en estado estable. A última información dicen las autoridades que murió otra persona más, elevándose a 7 personas que perdieron la vida aquí en el corregimiento de Gaira a las 4 de la madrugada. Es toda la información que se registra desde la ciudad de Santa Marta con Gabriel Padilla Polo, Noticentro 1 CMI. Gabriel, muchas gracias. Y la Policía Nacional inició una intervención en Barranquilla y el área metropolitana para contrarrestar la ola de atracos y amenazas que golpea al sector transportador en la capital del Atlántico. Jorge, ¿dónde se concentrará esta intervención? Buenas tardes. Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. Se concentra efectivamente en 16 zonas de la capital del Atlántico y el área metropolitana previamente establecida por las autoridades. Las intervenciones de las autoridades de policía iniciaron en 16 sectores de Barranquilla, en donde, según el Observatorio del Delito, ocurren los mayores hechos delincuenciales. Se redistribuyen 1.266 policías para este trabajo. Llegaron 140 policías de investigación criminal del nivel central para investigación y 300 de la región que arribaron para operativos especiales. Este trabajo que venimos a desarrollar lo vamos a realizar en la parte de prevención, control, disuasión y la judicialización de los delincuentes. Durante una semana se atenderán los focos de la delincuencia. Habrá controles especiales para atender las extorsiones a transportadores, luego de que en el fin de semana fuera atacada una estación de buses urbanos. En este momento viene un componente muy importante que ya está trabajando desde el primer momento, pero aparte de eso va a venir nuestro director de la Dirección de Antisecuestro de la Policía Nacional, quien se va a poner al frente por orden del señor director general de la Policía, mi general Vargas Valencia. También se anunció un comando especial para el municipio de Soledad, población con más de 600.000 habitantes, en donde se registra una alta tasa de homicidios. El director nacional del Gaula, general Fabián Cárdenas, estará en las próximas horas en la ciudad de Barranquilla apersonándose de las investigaciones por el aumento de las extorsiones en esta capital. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A las 8 de la noche espere una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.